Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Economía, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión el día de hoy con el tema Red Juvenil por la Agenda 2030, la cual tiene como objetivo difundir la convocatoria de la Red Juvenil por la Agenda 2030, dirigida a personas jóvenes entre 18 y 29 años, con el fin de integrar una red juvenil para acercar la Agenda 2030 a jóvenes, adolescentes e infancias de México. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAPED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes, impartiendo este tema tan relevante para todos, y esperamos sea de su utilidad toda la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. A nombre del INAFED me permito transmitir un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización aquí en el INAFED. Por parte de la Secretaría de Economía, damos la bienvenida a la maestra Iraíz Barreto Canales, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y a la maestra Mariam Cecilia Millán Baquedano, directora de área de la Agenda 2030. Bienvenidas a ambas. Y bien, a continuación escucharemos el mensaje de bienvenida por parte del licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Adelante, licenciado. Gracias, John. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este inicio de semana, inicio de mes patrio también. Que tengan un excelente inicio de semana. Y justamente nos da mucho gusto iniciarlo con un tema de lo más interesante, la Red Juvenil por la Agenda 2030. Apreciamos esta colaboración que hemos logrado con la Secretaría de Economía y particularmente con el Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030, a cuyo equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida. Maestra Iraíz Barreto, bienvenida. En nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del INAFED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, le damos la más cordial bienvenida a la maestra Iraíz Barreto Canales, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la Secretaría de Economía. Y también le damos la más cordial bienvenida a la maestra María Cecilia Millán Baquedano, directora de área en la Agenda 2030, también de la Secretaría de Economía. María, bienvenida, buenos días. Al igual que el equipo de trabajo de la Secretaría, al maestro Mario Díaz, que también nos ha acompañado en este esfuerzo, una colaboración institucional, amigos, amigas, que para el INAFED es muy relevante, porque como ustedes saben, en ese esfuerzo por contribuir a fortalecer las capacidades de los municipios y por contribuir a la formación profesional y a la capacitación de las autoridades locales, es que nos da mucho gusto poder presentar ese tema de la mano de la Secretaría de Economía y particularmente del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030, pues este tema de la Red Juvenil por la Agenda 2030. Y es un tema de lo más relevante por todo lo que significa esta noción, este compromiso de carácter internacional que ha asumido el Estado mexicano, que es la Agenda 2030. El Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue instalado en el año de 2017 y ratificado en 2021. Es un órgano colegiado encargado de coordinar avances y la vinculación con los actores que impulsan las tareas y las contribuciones a la Agenda 2030 en nuestro país. Es presidido por el titular del Ejecutivo Federal e integrado por las personas titulares de las 19 dependencias del Gobierno de México. Además cuenta con la participación de personas servidoras públicas de las administraciones pública, federal, estatal y municipales, de los poderes legislativo y judicial federales, órganos constitucionales autónomos y representantes de organizaciones internacionales. Este consejo cuenta con un secretario ejecutivo a cargo de la Secretaría de Economía y justamente es el motivo por el cual la maestra Iraíz Barreto, el licenciado Mario Díaz y la maestra María Cecilia Millán Baquedano nos acompañan el día de hoy para presentar ese tema.
ya que pues el Consejo y el Secretariado tienen diversas tareas. Yo solo quisiera destacar algunas de ellas, como las de coordinar los trabajos del Consejo y de los comités, asistir en la supervisión de sus actividades y proponer la formulación y adopción de estrategias, políticas y acciones necesarias a ser consideradas por el Consejo. Pues como ustedes saben, amigos, amigas, durante el curso del año hemos realizado diversas actividades con diversas dependencias, diversas instituciones que tienen que ver con el tema de Agenda 2030. Es un tema fundamental para nuestro país, para la sociedad y para nosotros como autoridades públicas, seamos municipales, estatales o federales. Y también es en ese contexto que esta temática del día de hoy que nos van a presentar cobra especial relevancia. Por ello, amigos, amigas, queremos reiterar este agradecimiento al equipo del secretario ejecutivo, a la secretaria de Economía liderada por la maestra Raquel Buenrostro Sánchez, a quien le agradecemos este gran esfuerzo por llevar a cabo esta coordinación institucional y sobre todo por liderar los trabajos para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 en nuestro país. Maestra Iraida Barreto, maestra Cecilia Millán, quedan sean ustedes bienvenidas. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización en el INAFED. Y ahora escucharemos las palabras de la maestra Iraíz Barreto Canales, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la Secretaría de Economía. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días a todas, a todos los que nos acompañan esta mañana. Ernesto, te agradezco muchísimo la introducción que nos has hecho y a todo tu equipo ahí, a Yohara y a todo el equipo del INAFED por abrirnos este espacio y permitirnos compartir este proyecto que traemos desde el secretario ejecutivo de la Agenda 2030. Y como ya bien lo decía Ernesto, pues sí, la Agenda 2030 es un tema sumamente importante a nivel nacional, es una suma de esfuerzos donde pues yo creo que desde los diferentes actores estamos aportando a conseguir esta Agenda 2030, donde empezamos con el objetivo número 1, reducir la pobreza, y yo creo que es de esas agendas que son muy poco controvertibles, ¿no? Nadie puede decir que está en contra de que se disminuya la pobreza o de que se disminuya la desigualdad. En fin, es una agenda que nos permite encontrar puntos en común. Y lo que nosotros hemos estado trabajando desde la llegada de la secretaria Buenrostro aquí a la Secretaría de Economía es a ver qué hemos hecho y hacia dónde vamos. En esta tarea de lo que hemos hecho, nuestro labor es visibilizar lo que están haciendo los diferentes actores y enfatizar algo que nos parece muy importante. Esta agenda no es solamente una agenda de gobiernos, es una agenda de los gobiernos federal, estatal, municipal, del sector privado, de la sociedad civil, la academia, en fin, es una agenda tan compleja al mismo tiempo que no podríamos hacerla solo los gobiernos. Necesitamos una suma de esfuerzos. Creemos que México ha avanzado de forma consistente en la Agenda 2030. Los números nos ayudan a visibilizarlo. Sin embargo, todavía tenemos tareas pendientes y nos encontramos justo a la mitad de esta agenda. Los objetivos se trazaron al 2030, entonces estamos justo a la mitad del camino, y en esta reflexión que hicimos y que pensábamos hacia dónde vamos, dónde están nuestras áreas de oportunidad, e identificamos 3 actores fundamentales con los cuales creemos que es importante trabajar de forma consistente: gobiernos locales, micro, pequeñas y medianas empresas y los jóvenes. Los jóvenes porque necesitamos llevar la Agenda 2030 al territorio. A lo mejor ya en estos círculos como los nuestros, todo mundo conoce la Agenda 2030, pero si salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué es la Agenda 2030, seguramente encontraremos caras de interrogación que no saben qué es exactamente la Agenda 2030. Entonces necesitamos llevar la Agenda 2030 al terreno, a la calle,
y quién mejor que sean sino a través de los jóvenes. También los jóvenes son el presente y el futuro de nuestro país. México es un país joven, es un país donde la media de edad es de 29 años. Entonces, ¿por qué no trabajar de forma conjunta con los jóvenes y escucharlos? Por eso fue que decidimos empezar este proyecto de la mano del Instituto Mexicano de la Juventud y todos los institutos estatales de juventud, así como Naciones Unidas y sus diferentes agencias, donde ¿qué es lo que estamos buscando? Conformar la red juvenil por la Agenda 2030. Ahorita, el resto de mis colegas les platicaremos un poco más de detalles de qué va la agenda, de qué va esta red juvenil y cómo queremos compartirla con ustedes y buscar su apoyo. Estamos buscando a jóvenes de las 32 entidades federativas para que formen parte de esta red juvenil. Lo que queremos es que ellos nos ayuden a llevar el mensaje de la Agenda 2030 hasta cada uno de sus territorios, a sus espacios locales. Y estos embajadores, esta red juvenil estará vigente durante un año y el siguiente año haremos una nueva convocatoria para que sea un proceso que pueda rotar. La convocatoria ya está abierta y ahorita mismo les platicamos con todos los detalles y toda la comunicación que tenemos en torno a esto. Lo que, además de compartirles y pedirles su apoyo en la difusión, lo que queremos es que ustedes también una vez que definamos a los embajadores, que esté la selección de los jóvenes por cada uno de los estados, contar con su apoyo para que tengan todo el respaldo institucional y podamos comenzar con ellos una serie de acciones en el territorio y que llevar la Agenda 2030 a otros públicos como jóvenes o incluso niños pueda ser mucho más fácil y así garanticemos que haya esta conciencia de acerca de qué es lo que estamos buscando con la Agenda 2030. No me resta más que nuevamente agradecerles a todo el equipo de INAFED, a todos los que están conectados esta mañana, el espacio para compartirles con detalle esta convocatoria y pues solicitarles su apoyo y mantenernos en contacto porque bueno, como dice nuestro hashtag, México es la Agenda 2030 y todos somos la Agenda 2030. Muchísimas gracias, Yohaira, y yo le dejaría el espacio a mis colegas. Agradecemos mucho el mensaje de la maestra Irais Barreto Canales, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y también aprovecho para dar la bienvenida. Por aquí nos acompaña la licenciada Ana Montaño Medina, directora general en la Agenda 2030, y a la licenciada Nayeli Joval de INJUVE y a su equipo de trabajo. Bienvenidos. Y bueno, ahora sí, voy a cederle la palabra para comenzar ya con esta presentación a la maestra Mariam Cecilia Millán Baquedano, directora de área en la Agenda 2030. Y permítame, maestra, ya tiene habilitado para presentar. Adelante, por favor, puede activar su micrófono. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos y sobre todo muchas gracias por compartirnos este espacio para poder platicar sobre la Red Juvenil por la Agenda 2030. En pantalla ya estoy compartiendo la presentación. Espero que se esté viendo bien. Si no, agradeceré mucho que me puedan avisar si hay alguna lámina que se quedó atorada o si voy muy rápido, porque tiendo a hablar muy rápido, me pueden decir por favor que baje un poco la velocidad. Bueno, como decía la maestra Barreto, entre las 3 principales poblaciones con quienes queremos trabajar, estamos destacando en particular a las juventudes, porque son las juventudes, son los niños, las niñas, las adolescencias, quienes van a tomar el rumbo hacia después del 2030, no van a tomar el estandarte sobre el desarrollo sostenible en nuestro país a nivel mundial y son con quienes tenemos, mejor dicho, que trabajar de la mano para que así sea, ¿no? No solamente es dejarles un mejor camino trazado, sino que ellos nos ayuden aún más a mejorarlo y lograr nuestros objetivos. Bueno, un poco del contexto que ya comentaban anteriormente, de que desde el secretariado sí traemos ese lema, ¿no? De no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, es esencial para que las personas sean sujetas de su propio desarrollo y en este caso son las juventudes a quienes queremos poner al centro del desarrollo.
Entonces, para no tomar más tiempo en términos de contexto, me dicen, por favor, si ya pueden ver la siguiente lámina o sigue siendo la portada. No, maestra. Ah, no, listo, ya se ¿Listo? ve. Perfecto, muchas gracias. Me gustaría dar un poco de contexto alrededor de las juventudes y la Agenda 2030 y en particular el caso de México. Por ejemplo, México es un país joven. Sabemos que la mediana de edad es de aproximadamente 29 años. De acuerdo con el Consejo Nacional de la Población, residen alrededor de 39.2 millones de personas adolescentes y jóvenes en el país, y esto también constituye que alrededor del 31% de la población entonces representa este gran bono demográfico para el desarrollo de nuestro país. Y es una oportunidad que tenemos que aprovechar. ¿Y por qué estamos hablando de las juventudes? Porque son líderes. Las juventudes hablan de los grandes problemas que existen, son los que hacen ruido, los que incomodan y los que los posicionan, como es el caso del cambio climático. También ya empiezan a hablar por otras juventudes o por otras poblaciones que han sido invisibilizadas, que no son tan vistas, ¿no? Por ejemplo, poblaciones neurodivergentes, la comunidad LGBTQ+. Son las juventudes las que han asumido este liderazgo y son en quienes nos queremos enfocar para que sean también agentes de cambio, porque son quienes buscan estas soluciones creativas, innovadoras, son quienes posicionan estos problemas que afectan en todos los espacios, ¿no? Y sobre todo que sean escuchadas, que sean tomadas en cuenta en todos los mecanismos que hay para la toma de decisiones. Es por eso que tenemos que impulsar tanto el trabajo con las juventudes. Pero esto no está exento de problemas y por supuesto que enfrentan grandes desafíos. Y son múltiples las áreas en las que podemos ir desagregando esto, pero no me voy a entretener mucho, pero sí me gustaría darles algunas cifras que considero son importantes y también que son de un trabajo que se realizó con el Instituto Nacional de la Juventud, perdón, el Instituto Mexicano de la Juventud con el Fondo de Población de Naciones Unidas. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que enfrentan las juventudes es la falta de oportunidades. Se estima que el 20% de la población entre los 12 y los 29 años tiene alguna carencia por rezago educativo. El desempleo sigue siendo uno de los grandes problemas que enfrentan las juventudes, así como la falta de mejora en las condiciones para un trabajo digno. Se estima que del total de la población joven, la tasa de desocupación es del 5.6% en el segundo semestre del año 2022, pero esta tasa es aún superior en las mujeres, es decir, es el 6% de las mujeres frente al 5.4% de los hombres que tienen este tema de la desocupación. Por otro lado, es alrededor del 53.9% de la población joven que percibe ingresos inferiores a la línea de bienestar, y esto es principalmente observado en Chiapas. También hay esta falta de espacios para incidir en la toma de decisiones, para que ellas y ellos expresen los problemas que están enfrentando, ya sea como colectivos, ya sea desde sus lugares de origen, donde requieran espacios en donde puedan dialogar y visibilizar todas estas problemáticas. Todavía hay cierta estigmatización, ¿no?, sobre las juventudes, que no suelen ser tomadas en cuenta para este proceso de toma de decisiones y sus espacios todavía se limitan, ¿no? Su participación sigue estando un tanto acotada. Y también tenemos que hablar de las desigualdades. Por ejemplo, la pandemia ha sido un factor clave para exacerbar y visibilizar aún más las desigualdades que estamos enfrentando. Por ejemplo, en el caso de las poblaciones de jóvenes que han visto afectados el tema de sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Esto por mencionar algún tema. Entonces, es súper necesario empezar a poner el dedo sobre el renglón en materia de desigualdades. Disculpa, estoy teniendo un poco de problema con mi equipo. Okay. ¿Me dicen, por favor, si ya pueden ver la siguiente diapositiva? ¿Dice ya se ve. regional? Perfecto, gracias. Bueno, también tenemos que hablar no solamente de la Agenda 2030, sino de los otros compromisos que hemos asumido a nivel regional e internacional y que están muy vinculados con la agenda.
por ejemplo, el Acuerdo de París, ¿no?, sobre cambio climático, o el Plan de Marrakech sobre las migraciones. Pero ya contextualizándolo al caso de las juventudes, hay que resaltar el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. En este documento se expresa la importancia de integrar a todas las poblaciones en el desarrollo sostenible, y particularmente se destaca los derechos, las necesidades, las responsabilidades y las demandas para las poblaciones infantes, para personas adolescentes y para las juventudes. En esta lámina, bueno, quise resumir un poco para hacerlo más visible cómo se resaltan los puntos centrales del capítulo de juventudes, infancias y adolescencias del Consenso de Montevideo y cómo se podrían vincular con los ODS. Por ejemplo, en el Consenso de Montevideo hablamos de la importancia de tener una vida libre de pobreza, de violencia para la niñez, las adolescencias y las juventudes, y también de la no discriminación y la importancia de ejercer sus derechos, considerando estrategias intersectoriales para abordar los factores determinantes que promueven estas violencias. Y podemos vincular este primer elemento con el ODS 1 del fin de la pobreza y también con el ODS 16 para poder hablar de este acceso a una vida libre sin violencia. Y también podríamos hablar del tema de género, que está muy, muy vinculado con la cuestión de erradicar la violencia, sobre todo en las poblaciones de las niñas y de las mujeres. En mecanismos de participación e incidencia se destaca justo que las juventudes estén más activas en el debate público y en la toma de decisiones. Y esto también está muy vinculado con el nuestro ODS 16. El acceso integral a la educación. No solamente es un tema de inversión en políticas públicas específicas para el acceso a la educación de las juventudes, también estamos integrando temas fundamentales como el caso de la educación sexual, que viene en un punto más abajo, y esto lo podemos vincular con el ODS 4 de educación de calidad. También tenemos que hablar sobre políticas de empleo, de trabajo y programas esenciales para la formación de las juventudes. Está fuertemente vinculado con el ODS 8. Los programas, como mencionaba, de educación sexual y salud reproductiva también están vinculados con el ODS 3, con el ODS 4 de educación y también con el ODS 5 sobre género. Y finalmente, aunque esto es más una cuestión de desagregación de datos estadísticos, esto es fundamental para la toma de decisiones. Y digamos que todo esto en su conjunto nos podría hablar también de cómo vamos trabajando en la reducción de las desigualdades. Por eso es tan importante que empecemos a concatenar estos compromisos regionales e internacionales que ya tenemos con la misma Agenda 2030, que podemos verla como un gran paraguas en este marco. Y también es necesario que empecemos a hablar de por qué las juventudes están tan involucradas en el tema de la Agenda 2030 y eso ya me va a abrir un poco el camino para hablar sobre la red juvenil. ¿Cómo les podemos involucrar? En principio, que se apropien de la agenda, que se apropien de los ODS, que puedan ellas y ellos llevarlo en un lenguaje más accesible a todas sus comunidades, a las localidades, que puedan dar el mensaje de una forma accesible en el día a día, sobre todo no solo a la ciudadanía, sino también a estas poblaciones que hemos resaltado anteriormente de las niñas y de las adolescencias. Es necesario involucrarles en el desarrollo y en el fortalecimiento de capacidades para fomentar su involucramiento en la toma de decisiones, que es, como les mencionaba anteriormente, una de las grandes demandas de las juventudes. Necesitamos incidir más, tener más espacios para participar y que seamos escuchadas y tomadas en cuenta. Y esto está vinculado con estos espacios de diálogo para la incidencia y para el intercambio, sobre todo de buenas prácticas y de experiencias, porque el trabajo de las juventudes también se ve mucho a nivel local, se ve en sus comunidades. Y también es necesario que ellas se encuentren estos espacios para apropiarlos y poder decir qué está funcionando, qué está saliendo bien, qué no está saliendo tan bien y qué puede mejorar, ¿no? Y esos espacios de diálogo son fundamentales para seguir detonando procesos de desarrollo desde lo local.
Ahora sí, hablamos sobre la Red Juvenil por la Agenda 2030. Esta es una iniciativa de Secretaría Ejecutivo en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud, y también contamos con el Fondo de Población de Naciones Unidas, que nos están aportando sus experiencias y conocimientos para poder tener esta convocatoria reverberando en todo el país, y que nos ayuden a conformar una red de jóvenes de 18 a 29 años que nos ayuden a llevar este mensaje de la Agenda 2030 a todo el territorio, a sus localidades, a sus comunidades, de una forma que sea accesible, que se pueda entender para todas y todas las personas, y sobre todo para las niñas y las adolescencias, que son los que van a asumir los compromisos después del 2030. ¿Qué estamos pidiendo, digamos, en términos generales, para que puedan participar? Que nos compartan un video en YouTube donde hablen sobre sus motivos para ser parte de esta red y cómo ellas y ellos visibilizan el cómo se puede avanzar en México en la implementación de la Agenda 2030, ¿no? Que nos compartan sus ideas, queremos escucharlas, queremos saber qué están haciendo incluso en sus comunidades, y que sean 32 personas, una persona representante por estado, para que tengan esta visión integrada, ¿no? de lo que está sucediendo en su territorio, y puedan detectar en dónde están estas áreas de oportunidad, en dónde están los principales retos, e incluso que entre ellas puedan más adelante incluso poder hacer proyectos en conjunto. Eso podría ser algo que pueda suceder más adelante. Ya me estoy adelantando, pero hablemos de las actividades que estamos visibilizando y visualizando para la Red Juvenil, que va a tener una duración de octubre de este año a septiembre del próximo, y es principalmente que sean los enlaces juveniles de sus estados con los sectores público, privado, con la sociedad civil y con la academia, que generen vínculos también con otras entidades y con otras redes de activistas por el desarrollo sostenible, que nos ayuden a fomentar en el uso de redes sociales para hablar sobre desarrollo sostenible, para sensibilizar sobre la Agenda 2030 y los ODS, ellos ya y ellas que tienen esta ya sensibilidad para entrar al TikTok y a Instagram y demás, que nos puedan ayudar justamente a trazar este camino de sensibilización sobre el desarrollo sostenible, y también a brindar capacitaciones y talleres de sensibilización sobre la Agenda 2030 con otras juventudes, con otras adolescencias y niñas. Aquí también viene, por supuesto, un compromiso de parte de las instituciones convocantes. Por ejemplo, nosotros les vamos a dar también espacios de capacitación con aliados, van a tener formación para sus habilidades, para que puedan ellas mismas llevar lo que están aprendiendo con nosotros a dar estas capacitaciones y talleres a otros espacios. Esto va a ser un camino que vamos a ir trazando a lo largo de este tiempo. Estas actividades se están enunciando de forma general, más no limitada. Se van a ir adecuando también conforme la misma red nos lo vaya demandando, ¿no? Eso va a depender mucho también de los perfiles de las personas que la vayan a integrar. Bueno, en esta lámina les queremos presentar la convocatoria, es como lo tenemos también en redes sociales, y entiendo que ustedes también ya cuentan con esta información, con su material, y de antemano les agradecemos mucho el apoyo en la difusión. Entonces, como observarán, buscamos que sea una convocatoria muy abierta, en donde las juventudes que participen no tengan que estar necesariamente estudiando una carrera en específico. Puede que sean incluso integrantes de un sindicato, puede que sean jóvenes que están dentro del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Queremos que todas las juventudes participen. No queremos que se queden con la idea de que solamente quienes saben de Agenda 2030, solamente quienes han tenido experiencia con Agenda 2030. Queremos justamente abrir el espacio para escucharlas a todos. Es importante entonces resaltar que sean juventudes de 18 a 29 años, que sean de nacionalidad mexicana y que vivan en México, que van a trabajar de la mano con el Secretariado Ejecutivo, así como con el Instituto Mexicano de la Juventud y el Fondo de Población de Naciones Unidas, y con los aliados estratégicos que se sumen a esta red. Como decía la maestra Barreto, ya se abrió la convocatoria el pasado 3 de agosto y estamos próximos a cerrar el 8 de septiembre, o sea,
ya el viernes prácticamente. Entonces, nos gustaría que nos ayuden a circular esta convocatoria para poder dar los resultados el 22 de este mes y poder presentar ya la red juvenil en el marco de la Convención Nacional de la Agenda 2030 en octubre de este año. También les comparto pues la imagen de cómo pueden aplicar las juventudes, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué necesitan tener para poder participar en esta convocatoria? Básicamente de la documentación, solamente una identificación oficial con fotografía, que puede ser su INE, que puede ser su pasaporte, que esté vigente, o si tienen su documento de naturalización, si es que aplica, que tengan un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, que nos cuenten en una carta de exposición de motivos porque quieren ser parte de la red. Y dentro de la convocatoria extensa que van a encontrar en el código QR que pueden escanear, viene una declaración bajo protesta de decir la verdad, de que lo que nos están enviando en la convocatoria, pues obviamente de buena fe es verídico, y también una carta de no conflicto de interés. Estos anexos, estas dos los documentos se encuentran en la convocatoria extensa. Que nos graben este video en YouTube de máximo 1 minuto y donde nos respondan cómo te llamas y dónde vives. ¿Cómo piensas que México puede avanzar en la implementación de la Agenda 2030? ¿Y qué acciones consideras que pueden sumar al avance y difusión de la Agenda 2030 en tu localidad? Es muy importante que estas preguntas las respondan con mucha claridad. Reitero que nos gustaría conocer a las juventudes, queremos conocerles en este video de primera instancia, escucharles, saber lo que les mueve, para que quede plasmado qué tenemos que hacer, ¿no? Para seguir en el avance de la implementación de la Agenda 2030. Bueno, ya que tengan su documentación y su video, vayan a la plataforma de Injuve, que también es escaneando este código QR, para que puedan crear su perfil, puedan seguir las indicaciones. Es una plataforma muy amigable, es muy fácil de acceder, de darse de alta. Tienen que llenar el formulario que está dentro de esta plataforma, anexar sus archivos, elegir el estado de la república que están representando y mandar aplicación. Y es muy importante que todos los documentos los tengan listos para anexarlos. La plataforma no te da la opción de guardar y regresar después. Lo tienen que hacer en este momento. Es súper esencial, por eso lo resalto como 3 o 4 veces. Y deben de cumplir todos los requisitos. Como podrán darse cuenta de la documentación, no necesitamos mucho. Pero sí es importante que lo cumplan en tiempo y forma, porque si no lo hacen de esta manera, no se va a poder considerar su postulación. Y reitero que es hasta el 8 de este mes. Entonces, nada más para reiterar la invitación, que participen, la convocatoria aún está abierta, ya estamos por cerrar, queremos presentar los resultados el 22 de septiembre y presentar a la red en el marco de la Convención Nacional, en donde vamos a tener diversas actividades y capacitaciones con quienes queden seleccionados. Antes de entrar a este espacio de diálogo y aprovechando que estamos en Facebook Live, espero que haya juventudes interesadas en participar. Quiero aprovechar brevemente para hablar de algunas preguntas que hemos recibido a los correos del secretariado y de Injuve, que han sido las más frecuentes, y esperemos que este espacio sirva para aclararlas. Por ejemplo, nos llegaban algunas de esta naturaleza. Si soy originario o originaria de Puebla o de cualquier otra entidad, pero vivo en Sinaloa o en otra entidad, ¿a cuál puedo postular? Y como les dijimos anteriormente, tiene que ser en la entidad en donde residan actualmente y tener un comprobante de domicilio no menor a 3 meses. ¿Puedo poner animaciones en el video? Sí se puede, pero es necesario que también ustedes salgan en el video, que queremos conocerlas, queremos escucharles, queremos saber qué piensan, cómo están respondiendo estas preguntas. Y las animaciones nos hablan mucho también de su trabajo creativo. Entonces, esperemos poder ver ambas interactuando. Si estoy trabajando, ¿puedo participar en la convocatoria? Sí, siempre y cuando cuenten con el tiempo disponible para dedicarle a las actividades que estaremos planificando.
Y puedo recibir alguna beca, algún estipendio, participar en capacitaciones brindadas por otros sectores. Si soy parte de la red, por supuesto que se puede, que lo reiteramos, siempre y cuando cuenten con la disponibilidad de tiempo y también que a su vez esto no impida que puedan llevar a cabo sus actividades dentro de la red. Y bueno, nada más reiterar, por favor, quienes quieran participar y postularse antes del 8 de septiembre, es necesario contar con los requisitos de los que platicamos en la lámina anterior. Bueno, me gustaría dejar ahora este espacio para poder escucharles, para poder resolver algunas preguntas. Si tienen algún comentario, algo que les gustaría agregar, pues bueno, de antemano les agradezco mucho el espacio y estoy a sus órdenes. Agradecemos mucho la exposición por parte de la maestra María Cecilia Millán Baquedano, directora de área de la Agenda 2030 en la Secretaría de Economía. Y de igual forma agradecemos el interés nuevamente de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Maestra, nada más la molesta si puede quitar la presentación. Muchísimas gracias. Y a continuación, antes de pasar a la lectura de por aquí, solamente al momento una pregunta, pero antes vamos a darle los micrófonos al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz. Adelante, licenciado. Gracias, buenos días. Nuevamente, amigos, amigas, bienvenidos. Apreciamos que nos estén acompañando y agradecemos a nuestra María Cecilia Millán Baquedano, directora de área en la Agenda 2030 de la Secretaría de Economía, que nos haya hecho esta exposición Red Juvenil por la Agenda 2030. María, muchas gracias, primero que nada, por esta exposición, pues de un tema de lo más relevante, que como ya comentabas, María, iniciabas enfatizando el peso de este grupo etario, que es un peso fundamental todavía para nuestro país. Todavía tenemos un bono demográfico muy significativo y con todo lo que esto representa en cuanto a la participación de este grupo poblacional. Segundo, Mariam, como también mencionabas, pues esta parte fundamental, este pacto, este compromiso de carácter internacional que significa la Agenda 2030, con todo el significado de sus lemas de no dejar nada atrás, no dejar nada de afuera, y cómo los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos explicaba Mariam, cómo se van articulando y fundamentalmente cómo pueden contribuir a mejorar nuestra calidad de vida, y particularmente de este grupo. Mariam, fíjate que nuestra autora el día de hoy, y bueno, como siempre, son fundamentalmente autoridades municipales, a quienes les agradecemos que nos estén acompañando. Y en ese sentido, pues además de las preguntas que ustedes ya han identificado, algunas otras siempre sugerimos que nos pongan sus datos de contacto al final de la presentación por si alguien tiene alguna consulta particular. Y también esta idea de cómo podrían las autoridades locales sumarse para fortalecer esta convocatoria, María. Eso para nosotros siempre es fundamental, dejar muy claro cómo las amigas y amigas que nos acompañan el día de hoy pueden contribuir, pueden fortalecer esta convocatoria y fortalecer esta difusión entre la población de sus propios territorios, sus propias municipalidades. Esa parte se nos hace importante. Y también, por supuesto, se nos hace importante hablar de que este tipo de convocatorias pues siempre necesitamos la suma de todos los actores, amigos y amigas. Por eso también celebramos que el día de hoy nos esté acompañando el equipo del INJUVE. Saludamos a la licenciada Nayeli Yoval y a todo el equipo del INJUVE que nos acompaña, porque al igual que ellos, pues en todos los estados y los municipios hay grupos de trabajo que están dedicados a la Agenda 2030. Por ahí veíamos, no sé si es la única, pero Diana Laniz, a quien saludamos con mucho gusto del estado de Tamaulipas, que al mismo tiempo es parte del comité o del equipo de trabajo municipal que está relacionado con la Agenda 2030. Y pues como ella, muchos más que quizás tengan alguna duda en particular, Mariam, sobre, oye, yo cómo puedo vincularme a este tipo de iniciativas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer o cómo me puedo sumar para conseguir información, materiales, folletos, qué más les puedo decir a mis jóvenes? ¿Qué actividades, por ejemplo, señalamos por ahí una cosa, pero
si pudieras ampliar un poco la información, Mariam, sobre qué tipo de actividades van a realizar los chicos y las chicas que lleguen a formar parte de la red. Y luego esta idea que nos parece que va a redondear todas series de actividades para este año, la Convención Nacional, que sin duda alguna, pues ahí habrá un gran papel de no solo de los gobiernos, sino también de todas las personas y los actores sociales que se vayan involucrando a este pacto internacional tan relevante. Entonces, no sé si esto te merece algún comentario, Maram, para pasar inmediatamente con Yogaira y las preguntas que tengamos ahí en el chat. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Ernesto. Si me permites reaccionar. Por supuesto, yo considero que el trabajo que se hace desde los gobiernos locales, tanto municipales como estatales, es esencial, sobre todo porque también ustedes llevan el conocimiento de lo que sucede en el territorio, ¿no? Cuáles son las grandes problemáticas y también cuáles podrían ser estos caminos a seguir. Lo que nos gusta mucho de las juventudes es que tienen una forma muy diferente de ver las cosas, son muy innovadores, son muy creativas y ya se basan en otros espacios para poder hacer ruido. Hace unos días estábamos atendiendo virtualmente las ponencias de la cumbre del hábitat de CIHALC y justamente estábamos escuchando el panel de juventudes. Y uno de ellos resaltaba algo que nos gustó mucho y si me permiten decirlo es que las juventudes tienen que ser incómodas, tienen que seguir haciendo mucho ruido. Y esto quizá va de la mano con un comentario que nos comparten en el chat, ¿no? ¿Qué podemos hacer para captar su atención? Yo creo que ellos ya tienen por ahora tanta información a su alrededor que también parte de nuestro trabajo es ayudarles a dar ese orden a la información que existe, porque hay tanta y está tan difundida que sí necesitamos poder trazar un poco los caminos, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué es la agenda? ¿Qué no es la agenda? Porque también sucede que podemos caer en estos espacios de greenwashing, ¿no? Por ejemplo. Ahora existe el SDG washing y es un tema que sí tenemos que trabajar. ¿Qué es el SDG washing? Que alguien, vamos a decir, una empresa del sector energético en otro lado del mundo estén hablando del cambio climático, pero al mismo tiempo sigan haciendo extracción de combustibles fósiles y haciendo emisiones de CO2, como que no hay una coherencia. Entonces, digamos que eso es una especie de SDG washing, porque dicen, yo estoy sumando a la Agenda 2030 para hablar de cómo vamos a paliar el cambio climático, pero del otro lado estoy extrayendo combustibles, entonces no tiene coherencia. Y es en este tipo de cuestiones en las que también nosotros tenemos que apoyar a las juventudes. Y ellos también tienen ya mucha información. Hemos conocido aliadas juveniles, organizaciones lideradas por jóvenes que ya tienen tantas ideas y tantas cosas por hacer, ¿no? Entre ellos están trabajando en el fortalecimiento de capacidades, pero el punto es, necesitamos espacios donde podamos incidir, tener estos mecanismos de participación efectiva para la toma de decisiones. Y yo personalmente considero que los espacios que ustedes puedan habilitar, por ejemplo, en la coordinación de la implementación de la agenda en Reynosa, Diana, ¿podrías habilitar un espacio para que la persona que haya quedado seleccionada de Tamaulipas pueda ir con ustedes y decir, yo detecté esto en Reynosa, detecté esto en Matamoros, detecté esto en Ciudad Victoria, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo me puedes respaldar y cómo te puedo apoyar? Y en consecuencia, también desde el secretariado, ¿qué podemos hacer para trabajar en conjunto? Me parece que aquí el tema es una vinculación y es un fortalecimiento de la estructura de gobernanza que ya existe de la Agenda 2030, pero también cómo podemos sumar a las personas que queden en la red y que ellas puedan aportar ideas, que puedan ser escuchadas, que es su demanda para poder llevar a cabo estas actividades en el territorio. No sé si esta reacción y podemos dar paso para otras preguntas, otros comentarios. Yo feliz de escucharles. Claro que sí, maestra. Y pues bueno, al momento solo una pregunta he detectado. La voy a leer. Bueno, no trae nombre, solo dice usuario 2022.
Dice, los jóvenes hoy en día tienen su mente revolucionada por tanta información captada por redes sociales. Como el INAFED, es que ahí no entiendo si es pregunta, pero dice, como el INAFED podría captar la atención de los mismos. Creo que necesitaríamos ser más proactivos, más dinámicos y ser más creativos para poder obtener su atención, llámese Reels, TikTok, etcétera. ¿Han pensado en algo de eso? Permítame. Adelante. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, no sé si la pregunta es para nosotras o para INAFED, pero bueno, si me permiten, desde el secretariado justamente se está trabajando también en una campaña de difusión por la agenda. Es una estrategia justamente para poder llevar estos mensajes de la agenda al territorio. Pero precisamente porque estas juventudes están tan revolucionadas y ya tienen acceso a otras herramientas que incluso, pues yo ya me considero chavorruca, yo ya no sé mucho de lo nuevo en TikTok y demás, pero ellos sí, ellas sí saben. Y son quienes nos pueden ayudar a nosotras, en realidad, como qué podemos hacer para captar su atención. En realidad ellas nos van a ayudar a nosotros. Nosotros vamos a procurar darles las herramientas, la información, los espacios, pero este va a ser un ganar-ganar porque vamos a aprender a su vez por parte de las juventudes. Muchas gracias. Y por acá nos acaba de llegar otra de Nora Torres. Dice, los jóvenes que apliquen a estas convocatorias también harán parte o participarán en los eventos organizados por las dependencias de Naciones Unidas. Adelante, maestra. Gracias. Justamente una de nuestras instituciones aliadas es el Fondo de Población de Naciones Unidas, que son quienes tienen el mandato de trabajo con juventudes. Y a su vez, Naciones Unidas tiene una red interagencial para trabajar con juventudes y ya nos han dicho, nos han expresado que están más que encantadas de colaborar con nosotros y con los trabajos que vayamos a realizar en el marco de la red. Entonces, sí podrán participar en eventos, talleres, webinarios, seminarios y demás que organicen las agencias del Sistema de Naciones Unidas. Gracias a ti, Mar. Muchísimas gracias, maestra. Y pues bueno, por el momento fueron todas las preguntas. Entonces, vamos a ir dando paso a nuestro cierre. En eso regreso los micrófonos al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz. Adelante, licenciado. Gracias. Yo, fíjate, ¿no? Y como siempre ocurre cuando vamos haciendo el comentario, platicando, llegan más preguntas. Si quieres leer la que acabas de llegar, yo. Sí, justo. Iván Gómez dice, yo tengo un comentario. La estrategia que busquen con los jóvenes debe de estar muy bien planeada y adecuada para las diferentes regiones o municipios de la República. Solamente por su comentario. No sé si quiera comentar algo al respecto, maestra. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, Iván, porque justamente lo que pueda funcionar o no funcionar en Nuevo León puede funcionar o no funcionar en Chiapas. Entonces, definitivamente, la localización de la agenda también responde a los contextos locales. Y en el caso de la red juvenil, también estamos teniendo en cuenta este factor, por supuesto, pero justamente para que las juventudes también nos puedan dar a nosotras esa información, ¿no? Y poder poner sobre la mesa cuáles son los problemas, cuáles son los caminos que podríamos ir trazando en conjunto para trabajarlo en el camino. Entonces, algo que no es un requisito, y sí me gustaría mencionarlo, es, y también fue alguna pregunta que nos hicieron de forma verbal, es si necesitaban tener algún proyecto o emprendimiento alineado con la Agenda 2030. No es un requisito, pero es un resultado que podría darse en el marco de la red y ojalá así sea, y que ese proyecto o emprendimiento responda efectivamente a las necesidades y a las circunstancias locales podría ser muy valioso y definitivamente sería uno de los resultados que nos encantaría ver de esta red. Y pueden ser justamente a nivel regional, ¿no? Pensemos en Península de Yucatán, puede ser a nivel municipal, no lo sabemos. Ahora sí que esperamos que el cómo vaya marchando la misma red nos vaya dando esta información. Pero sí lo tenemos en cuenta, Iván. Muchas gracias. Oye, María, y fíjate que justamente lo que hemos aprendido aquí de la mano de varias instituciones como el propio Injuven es que no podemos hablar de una juventud, sino tenemos que hablar de juventudes,
por toda esta cuestión que has comentado, ¿no? Las diferentes características, no solo territoriales, sino sociales, económicas, culturales, nos llevan a plantear justamente espacios e iniciativas diferentes para las juventudes diferentes de nuestra sociedad. Entonces, esa parte, qué bueno que la están considerando ustedes, qué bueno que también estén considerando e impulsando esto que retomó Diana Lanís de Tamaulipas. Es necesario dar espacios, ¿no? No solo hacer esto como de una manera un tanto formal, protocolaria de una red, sino cada vez más evidente para todos los que trabajamos en el gobierno, en la cuestión pública, la importancia de ir abriendo la toma de decisiones, la implementación de acciones, de tal suerte que los actores sociales tengan sus espacios, digamos, cada vez de manera más natural. Y, por supuesto, esta iniciativa de que los jóvenes que lleguen a participar en la red pudiesen tener un espacio, sea en los ayuntamientos, sea una voz en alguna acción o en alguna sesión de cabildo, pues sería indispensable para fortalecer su presencia en esos trabajos. Y por supuesto, por reiterar que hay aquí la suma de actores, amigos y amigas, pues va a hacer sin duda alguna que se fortalezca esta iniciativa, que se fortalezca esta convocatoria. Tenemos varios días todavía. 8 de septiembre, recuerden ustedes, se cierra esta convocatoria y de ahí en adelante hacia los trabajos que el 22 de septiembre estaremos ya empezando con la Convención Nacional y esto pues va a ser sin duda alguna de lo más relevante. María, no sé si amigos y amigas del secretario ejecutivo quisieran poner más datos en la última, en el chat de la conversación. Sería importante para todos aquellos que quieran tener algún contacto particular. Y bueno, vamos a leer un último comentario que nos llega de Iván. Bueno, señala que las estrategias que aplican en un municipio podrían no funcionar, que los jóvenes se decepcionan muy rápido, Mariam, y por lo mismo abandonan, y ojalá puedan escoger a jóvenes interesados y que conozcan sus municipios y estados. Bueno, pues aquí hay una iniciativa que más bien, como decía Mariam, vendría más de aquel lado, y ojalá que haya mucha participación. Ojalá que ustedes como autoridades municipales también fomenten esa participación, amigos, amigas, ustedes que conocen a sus chicos, a sus chicas, a los jóvenes, a las y a los adolescentes de sus entidades, pues que las inviten. O no sé si tú quisieras tener algún comentario final, María, sobre este tema, para ir cerrando esta conversación tan productiva. Claro, muchas gracias. Bueno, en el chat les compartimos el correo del secretariado ejecutivo por si tienen alguna duda adicional, algún comentario, como los de Iván, que son muy importantes para nosotros tenerlas todos en cuenta. Son bienvenidas sus comunicaciones. Y les comparto nuevamente aquí la imagen que tenemos de la convocatoria. Espero que puedan leer muy bien el QR, pero entiendo que Mario, nuestro colega, ya envió la información, nuestro kit de difusión para redes sobre sobre la red juvenil, para que puedan entrar a la convocatoria y verla con calma. Y si ustedes nos pueden apoyar justamente para ahora sí que darle difusión en estos días que nos quedan de la convocatoria, se los agradeceremos muchísimo. Y bueno, creo que de mi parte en esto sería, o estoy atenta si tienen más comentarios. Muy bien, muchas gracias, María. Pues, amigos, para nosotros ha sido un gusto contribuir con el secretario ejecutivo a presentar esta convocatoria de la Red Juvenil por la Agenda 2030. Agradecemos a la maestra María Cecilia Millán Baquedano, directora de área en la Agenda 2030 de la Secretaría de Economía, su exposición del tema. Por supuesto, también agradecemos a la maestra Iraíz Barreto Canales, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, también en la Secretaría de Economía, a la licenciada Ana Montaño Medina, directora general de la Agenda 2030. Licenciada Montaño, muchas gracias y saludos cordiales desde el INAFED. Al licenciado Mario Díaz, Mario, y todo este enlace que hemos llevado a cabo para poder concretar esta sesión del día de hoy. Y a todos ustedes, amigos y amigas, desde la Secretaría de Gobernación, desde el INAFED, nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les agradece por habernos acompañado el día de hoy,
con este propósito de difundir esta red juvenil por la Agenda 2030. La información que se presentó el día de hoy pues será compartida con ustedes de inmediato y ojalá que nos ayuden a fortalecer esta convocatoria y que tengamos muchos participantes en la misma para que podamos contribuir a los propósitos tanto de la red como de la Agenda 2030. Que tengan todos ustedes un gran inicio de semana, amigos y amigas. Muchas gracias por seguirnos, gracias al equipo de la FED que hizo posible esta transmisión y a todo el equipo del Secretario Ejecutivo, muchas gracias, que tengan una excelente tarde.